4 escalofriantes. Historias de autostop que exhiben lo maldito y siniestro oculto en la noche. La noche caía pesada sobre un camino solitario, mientras Carla y sus amigos se adentraban en la oscuridad, buscando escapar de lo que les oprimía. La carretera serpenteaba como una serpiente, flanqueada por desiertos y pueblos olvidados, cada uno con sus ecos de almas perdidas. Las estrellas brillaban, pero su luz era fría, casi sospechosa, como si quisieran advertirles de un peligro inminente. Carla, con el corazón en un puño, quería solo liberarse del peso de las expectativas que la ahogaban. De repente, un hombre anciano apareció al borde de la carretera. Su figura esquelética, destacando en la penumbra, lleva una mirada penetrante que hizo que todos se estremecieran. ¿Me llevan?, preguntó con voz profunda, como si conociera cada secreto que guardaban. Asintieron, ansiosos por el alivio de compañía, ignorando la sensación de inquietud que se instalaba en el aire. Mientras el auto avanzaba, el anciano comenzó a hablar de desapariciones en la zona. Cada palabra era un hilo que tejía miedo y curiosidad en el grupo. Relató historias de jóvenes que nunca volvieron a casa, extraviados entre sombras. Los nombres que mencionó resonaban en los oídos de Carla, especialmente uno en particular, el de su hermano. El sudor comenzó a escurrir por su espalda, y un vacío abrumador se adueñó de su estómago. ¿Qué tal si nos detenemos en esa estación de servicio?, sugirió uno de sus amigos, buscando una excusa para tomar un descanso y despejar la tensión que palpaba en el ambiente. En el instante en que cruzaron el umbral de ese lugar abandonado, el silencio se volvió denso, casi opresivo. Las luces parpadeantes iluminaban rostros asustados y cuerpos temblorosos, mientras el viento susurraba secretos olvidados entre las paredes cubiertas de grafitis. Carla miró a su alrededor, su corazón latiendo con fuerza, cuando, de pronto, se dieron cuenta de que el anciano había desaparecido. ¿Dónde está?, preguntó Laura, su voz un susurro perdido en el aire helado. Intentaron llamar a un mecánico, pero se encontraron con noticias aterradoras. Las autoridades eran corruptas, cómplices de un ciclo de silencio que rodeaba las desapariciones. La atmósfera se tornó oscura y la desconfianza comenzó a enrarecer la relación entre ellos. Miradas furtivas y murmullos angustiosos llenaron el aire, crispando la ya tensa situación. Justo cuando parecía que no podían caer más bajo, un grito desgarrador resonó desde el fondo de la estación, helando la sangre en sus venas. Las palpitaciones de Carla retumbaron en su cabeza mientras se preguntaba: ¿qué elegiremos? ¿Confiar o escondernos? Recogió un antiguo talismán que había encontrado escondido entre las sombras, y recordó la leyenda de su abuela sobre un espíritu guardián y el precio de la lealtad. Antes de continuar, necesito avisarte sobre algo importante que está pasando. YouTube ha hecho cambios en el sistema y muchas personas están perdiendo las notificaciones de los canales que siguen. Si te está gustando el contenido, dale a la campanita y marca todas las notificaciones para no perderte los próximos videos. Y si puedes dejar un like, me ayuda mucho con el alcance. En serio, hace la diferencia. Cuéntame en los comentarios desde dónde estás viendo. Siempre tengo curiosidad por saber quién está del otro lado de la pantalla. Ahora sigamos. El ambiente se volvió aún más angustiante cuando la puerta de la estación de servicio se cerró de golpe, cortando toda posibilidad de escape. Con cada segundo que pasaba, Carla sintió el peligro cada vez más cerca, y la risa burlona del anciano resonaba en su mente. Una sombra se movió a su alrededor, y el silencio
fue quebrado por más gritos. La noche guardaba secretos que ninguno de ellos estaba preparado para enfrentar. La estación de servicio estaba atrapada en una masa de sombras, y la atmósfera era tan densa que parecía que podían cortarla con un cuchillo. Carla, con el talismán aferrado entre sus manos, sintió un escalofrío recorrer su espalda. «¿Y si el anciano nos está vigilando?», murmuró, sus ojos recorriendo el oscuro interior, buscando una sombra familiar, una señal de que todo estaba bien. Pero la incertidumbre era palpable y la trepidación crecía. «¿Escucharon eso?», dijo Laura, apretando su brazo. Todos se quedaron en silencio, con los ojos bien abiertos, intentando discernir cualquier ruido en el silencio sepulcral. Allí, en la penumbra de la estación, el eco de un llanto se deslizó por el aire, como un lamento que abrumaba sus corazones. Una desazón creciente comenzó a hacer eco en el pecho de Carla. «Es solo el viento», intentó convencer a sus amigos, aunque su propia voz sonaba vacía. El grito anterior aún retumbaba en su mente, como un eco persistente que se negaba a desvanecerse. «¿Qué hacemos ahora?», preguntó un chico del grupo, su voz quebrada por el miedo. «No podemos quedarnos aquí. Necesitamos salir». Pero al mirar hacia la puerta, se dieron cuenta de que no solo estaban encerrados, sino que la penumbra exterior se espesaba, como si la misma oscuridad estuviera tomando forma. Carla se acercó a la puerta, su corazón latiendo frenéticamente. «No se alejen, voy a comprobar». Pero antes de que pudiera terminar, el grito volvió a resonar, esta vez más cerca. Era un grito de angustia, una súplica desesperada. «¿Quién está ahí?», gritó Carla, manteniendo la voz firme, aunque dentro de ella todo era caos. Pero la respuesta fue una risita escalofriante que se deslizó entre los rincones oscuros. Las luces de la estación comenzaron a parpadear, revelando breves vislumbres de lo que acechaba. Siluetas indistintas se movían en la oscuridad. Sus formas grotescas eran apenas visibles, pero suficientes para sembrar el pánico en el grupo. «Regresemos al coche», propuso Laura, su voz ahora un susurro tembloroso. Mientras se giraron para retroceder, un fuerte golpe resonó en el suelo detrás de ellos. Fue un sonido de pasos pesados, como si algo estuviera avanzando, algo que no pertenecía a este mundo. Carla sintió que su pecho se llenaba de terror, y la única opción que pasó por su mente fue correr. Pero las piernas no respondían. «¡Muévanse!», gritó ella. El grupo se lanzó hacia la salida, pero la puerta que antes había estado abierta ahora estaba cerrada, como si una fuerza invisible la hubiera sellado. Gritando, comenzaron a empujarla, pero fue inútil. La desesperación caló hondo en sus corazones. El llanto se transformó en un grito de dolor, y en ese instante, las luces se apagaron por completo, sumiendo todo en la más absoluta oscuridad. Carpitas de aire ansioso, murmullos de pánico, los ecos de sus propios miedos resonaban con fuerza. «¡El talismán!», gritó Carla, recordando la advertencia de su abuela. Sintió su pulso acelerándose mientras, en un movimiento desesperado, levantó el antiguo objeto entre sus manos. A medida que lo hacía, una tenue luz comenzó a emanar de él, iluminando el lugar con un resplandor espectral. Los murmullos y el caos se detuvieron por un instante, pero lo que la luz reveló no fue alivio, sino una figura descompuesta en la esquina, las facciones torcidas por el rencor y la desesperación. «¿Quién te crees para invocar lo que no comprendes?», gritó, con una voz que hizo temblar el suelo. Carla sintió que el peso de la verdad caía sobre ella,
Y en ese momento se dio cuenta de que estaban atrapados, no solo físicamente, sino también en las historias de dolor que habían sido olvidadas. La sombra se deslizó más cerca, y el pánico comenzó de nuevo. No podemos quedarnos aquí. La figura oscura avanzó, y con cada paso, las luces parpadearon, apenas sosteniendo su débil resplandor. El tiempo se desvanecía, y el terror era implacable. ¿Cuánto tiempo quedaba antes de que todo terminara? Un murmullo escalofriante llenó el aire, mientras el rostro de Carla reflejaba miedo y determinación. «Debemos enfrentar esto o moriremos», gritó. Pero en su interior solo había una pregunta. ¿Qué elegiríamos? ¿Enfrentar a la oscuridad o dejar que nos consuma? La permite a la oscuridad se cerraba ante ellos, y justo cuando se sintieron al borde del abismo, el talismán brilló con fuerza, revelando un camino, pero ese camino les llevaría a otro rincón tenebroso. ¿Se atreverían a seguirlo? El resplandor del talismán formó un sendero claro en medio de la penumbra, y aunque el temor se adueñó de sus corazones, la curiosidad también los impulsó. «¡Vamos! No hay otra opción», susurró Carla, tratando de que su voz sonara firme. Laura, aunque temblando, asintió. Los demás la siguieron, con cautela, como si avanzaran hacia el abismo. El aroma a aceite y moho chocaba con el aire fresco que entraba por la puerta recién cerrada. A cada paso, el eco de sus pasos reverberaba, sonando como tambores de guerra. La visión del sendero, iluminado por el talismán, era su única esperanza. «Si seguimos, tendremos que estar más unidos que nunca», dijo Marcos, el más escéptico del grupo. A medida que se adentraron en la oscuridad, guiados por el tenue brillo, las murallas comenzaron a murmurar, como si una voz ancestral tratara de contarles algo que por generaciones había permanecido oculto. «¿Escuchan eso?», preguntó Laura, frunciendo el ceño. Todos se detuvieron, y en la penumbra se dejó oír un susurro. Palabras ininteligibles se entrelazaban con risas y lamentos, resonando en sus mentes. «Tal vez haya algo más», dijo Diego. Atormentado por la noche, insistió en investigar los estantes repletos de botellas vacías y objetos extraños que ahora parecían vigilarles. «No hay nada que buscar. Tenemos que salir de aquí», respondió Carla, su voz cargada de urgencia. Pero Diego, atrapado en su curiosidad, sacó una pequeña caja polvorienta de un rincón. Al abrirla, un brillo azulado iluminó su rostro, arrojando sombras inquietantes en la pared. Dentro había un pequeño espejo, que de inmediato pareció temblar al contacto con su mano. Las facciones de Diego se contorsionaron al ver la imagen que se reflejaba en el cristal. «¡Esto no está bien!», gritó, dejando caer el espejo, que se rompió en 1000 pedazos, esparciendo un polvo brillante por el suelo. Las luces de la estación parpadearon una vez más, y, en un instante, la figura descompuesta apareció de nuevo, más presente que antes, su mirada fija en Diego. «¿Qué has hecho?», vociferó la sombra, acercándose amenazadoramente. La tensión se palpaba, su manifestación de rabia flotando entre risas espectrales. Instintivamente, Carla levantó el talismán, y el resplandor se intensificó, reflejándose en los fragmentos del espejo. El brillo rebotó como una ola de luz, dispersando la neblina oscura que comenzaba a engullir el lugar. «¡Retrocede!», gritó ella, distrayendo a la figura por un momento. Los otros respiraron aliviados, pero el peligro aún acechaba. «Ahora entendemos su sufrimiento», dijo Marcos, en un murmullo casi inaudible. «Se alimenta de nuestros miedos, de las cosas que ocultamos». En sus ojos, la comprensión comenzó a abrirse paso. «Si enfrentamos lo que somos,
Quizás podamos deshacer el hechizo. La sombra, furiosa, se lanzó hacia ellos. Los jóvenes, sin tener tiempo de pensar, se unieron, creando un círculo. Carla, respirando hondo, gritó: «Controla tu miedo, usen el talismán». Todos centraron su energía en el resplandor, que ahora se convertía en una esfera brillante que desafiaba a la oscuridad. Un grito desgarrador resonó mientras la figura se detenía, atrapada en el golpe de luz, pero en el mismo instante, una grieta se abrió en el aire, emitiendo un chillido escalofriante. El portal estaba hecho, pero su destino era incierto, y del otro lado, la oscuridad pulsaba, apremiando. «¿Lo haremos?», preguntó Laura, su voz temblorosa. La decisión estaba en sus manos. Podían intentar atravesar el portal y enfrentar lo desconocido, o volver a la implacable oscuridad. «Al menos tenemos una oportunidad», dijo Carla, levantando el talismán. El círculo se apretó, y con un grito de unión, saltaron hacia la grieta. El mundo les envolvió en un vórtice de sombras y luces, un viaje que prometía más terror del que jamás se habían imaginado. ¿Qué los esperaba del otro lado? Quizás la respuesta a sus temores, o el fin de todo lo que conocían. La oscuridad los llevó, arrastrándolos a un abismo donde el tiempo parecía detenerse. Sin embargo, en el instante siguiente, los jóvenes aterrizaron en un suelo blando, como si hubieran caído en una nube de neblina. Un viento frío les sopló en la cara, llevando consigo murmullos que parecían venir de todas direcciones. Cada uno se levantó lentamente, entre aturdido y sobresaltado. Miraron a su alrededor y se encontraron en un bosque tenebroso. Los árboles, altos y torcidos, se alzaban como sombras amenazantes bajo la tenue luz de una luna llena. Las ramas crujían, como si susurraran secretos oscuros entre sí. «¿Dónde estamos?», preguntó Laura. Su voz temblorosa temía romper el mágico encanto del silencio. «Quizás esto sea un sueño o una pesadilla», murmuró Marcos, tratando de ocultar su propia inquietud. De repente, el talismán que Carla sujetaba comenzó a vibrar con fuerza, iluminando el área a su alrededor. El brillo reveló un camino que se extendía entre los árboles, pero junto a él había sombras extrañas y figuras difusas que se movían rápidamente, ocultándose en la niebla. «Sigamos el camino», sugirió Carla, pero su voz sonaba dudosa. A medida que avanzaban, el aire se volvió más denso. Un escalofrío recorrió la espalda de Diego cuando sintió que algo lo observaba. «Acelera», instó, pero sus pies, ahora pesados por el temor, no parecían querer obedecer. Las risas lejanas y lamentos comenzaron a mezclarse con los sonidos de la naturaleza. De repente, un grito desgarrador resonó en la distancia, seguido de un silencio espeso. Eso no suena bien», dijo Laura, su corazón latiendo con fuerza. Cuando giraron, la figura de un anciano apareció, vestido con ropas desgastadas y una mirada que reflejaba años de sufrimiento. «No están a salvo aquí», advirtió, su voz temblando como una hoja arrastrada por el viento. «¿Qué quieres decir?», preguntó Carla, mientras el anciano agitaba la mano, como si tratando de alejarlos de algo horrible. «Los atraparán si no escapan», dijo él. «Sus miedos se alimentan de su oxígeno. Deben enfrentar lo que han dejado atrás». Las palabras resonaron en ellos, pero antes de que pudieran procesar su significado, unas sombras oscuras emergieron del bosque, seres distorsionados, sus rostros retorcidos por el dolor. Se acercaban rápidamente, marcaron el ritmo de su propia desesperación mientras avanzaban. «¡Corre!», gritó Carla, tomando del brazo a Laura, mientras la figura del anciano desaparecía en la oscuridad. Corrieron,
sus corazones palpitando como tambores en sus oídos. A cada paso, las sombras parecían acercarse, llenando el aire con sus risas burlonas. Sin embargo, en medio de la huida, Marcos se detuvo. «¡Es el talismán!», gritó, mirando la luz brillante que parecía estar guiándolos. «¡Puede protegernos! ¡Debemos usarlo!». «No hay tiempo», replicó Diego, mirando atrás. Las sombras estaban más cerca, y el silencio inquietante se había transformado en una cacofonía de risas siniestras. Pero era demasiado tarde. Sin preámbulos, las sombras se lanzaron hacia ellos, y en un instante, todo se tornó en caos. El talismán brilló intensamente, justo antes de ser engullido por la oscuridad. Los jóvenes, atrapados en medio de sus propios miedos y la presión de lo desconocido, gritaron al unísono. El último grito se perdió en la intensidad de la nada. Cuando la oscuridad se disipó, cada uno despertó en su propia habitación, sudando y temblando. Pero algo no estaba bien. Podían sentirlo. Un susurro resonaba en sus mentes. Nunca debieron volver. Al mirar en el espejo, vieron no su reflejo, sino cabezas retorcidas y rostros que miraban de vuelta, con una sonrisa macabra. En ese momento, comprendieron que su pesadilla apenas comenzaba y que lo peor de su viaje ya había cruzado el umbral hacia su realidad. El terror había llegado a casa. ¿Qué los esperaba ahora que los límites entre el sueño y la realidad estaban desvanecidos? El eco de sus decisiones aún resonaba en el silencio, y el camino hacia la salvación se volvía cada vez más turbio. Despertaron en sus habitaciones, pero el aire estaba impregnado de una inquietante presión. Laura frotó sus ojos, y su corazón se aceleró al recordar el caos en el bosque. La imagen del anciano, advirtiéndole sobre sus miedos, aún retumbaba en su mente. «No, esto no puede ser real», murmuró, temiendo asomarse al pasillo, donde la penumbra abrazaba cada rincón. Decidida a enfrentar la sensación de aprehensión, se levantó y encendió la luz. Al parpadear, se dio cuenta de que las sombras en su habitación parecían retroceder, como si también tuviesen miedo de ser vistas. Justo cuando pensaba que tal vez todo había sido un mal sueño, un susurro helado resonó detrás de ella. «Laura». Su nombre se deslizaba con una suavidad siniestra, como si cada letra estuviera cargada de una maldad inesperada. Se giró lentamente. «¿Quién está ahí?». Su voz temblaba, al borde de un grito. No había nadie. Sin embargo, la sensación de ser observada la envolvió. Mientras tanto, en la casa de Marcos, la radio chisporroteaba, sintonizando una frecuencia extraña que emitía risas distorsionadas. Se levantó y decidió que debía ver qué estaba pasando. La luz de la pantalla parpadeante proyectaba sombras fantasmales que danzaban en las paredes. «¿Es esto un chiste?», pensó, sintiéndose atrapado en un juego macabro. Al llegar al teléfono, observó el número de Carla en la pantalla. Con manos temblorosas, marcó, pero cuando escuchó un eco distante al otro lado, comprendió que no había respuesta. «Carla, ¿estás ahí?». No hubo respuesta, solo el sonido de algo arrastrándose en su mente. Un eco del bosque, que parecía crecer más fuerte. De repente, una risa resonó en su habitación. Una risa que no era suya. «Tu miedo es mi alimento, querido Marcos». En casa de Diego, las luces parpadeaban al ritmo de su creciente inquietud. Al mirar por la ventana, vio figuras que se movían en la oscuridad del jardín. Ramas retorcidas se alzaban como dedos huesudos, tratando de alcanzarlo. De pronto, se dio cuenta de que no estaba solo. El reflejo de su angustia se entremezclaba con el de una figura oscura en el cristal. Se volvió, pero la habitación estaba vacía.
y el eco de un susurro había invadido su mente. «¿Has vuelto, Diego?» Carla, sentada en el suelo de su habitación, abrazó el talismán que había traído del bosque. Su luz parecía más débil, y las sombras que la rodeaban denotaban una mezcla de miedo y odio. Instantáneamente, se sintió arrastrada hacia una oscura revelación. Las palabras del anciano resonaban. Sus miedos se alimentan de su oxígeno. Con una determinación renovada, se levantó y corrió hacia el espejo. Necesitaba saber qué había traído de regreso. Miró su reflejo y vio no solo su propia imagen, sino un abismo de alaridos, una ola de desesperación que dejaba ver fragmentos de su vida anterior. Un grito ahogado brotó de su garganta, mientras el cristal vibraba y crepitaba. De repente, el talismán brilló intensamente, y la risa burlona comenzó a llenar la habitación, envolviéndola como un manto de horror. La conexión entre todos ellos se sintió de golpe. Cada uno estaba atrapado en su propia pesadilla. Sabían que debían unirse, pero ¿cómo lo harían si lo que habían traído de vuelta ya los había marcado, con el corazón disparado y los ecos del pasado persiguiéndolos? Una idea surgió en la mente de Laura. Debemos encontrarnos, juntos. Sin embargo, en ese mismo instante, el suelo tembló bajo sus pies, y la risa se transformó en gritos aterradores, que parecían surgir de las profundidades de un infierno olvidado. Podían sentir el horror resonando cada vez más cerca, taladrando sus mentes y sacando lo peor de sus almas. El terror de sus decisiones ya estaba manifestándose, y lo que no sabían era que la verdadera batalla apenas comenzaba. ¿Sería suficiente su unión para enfrentar lo que había cruzado el umbral? O tal vez el destino ya estaba sellado, y estaban condenados a vivir su propia pesadilla, ahora y por siempre. La sombra que acechaba en sus mentes ahora se acercaba con más fuerza. ¿Quién o qué se había llevado su realidad? La respuesta prometía ser aún más oscura que sus pesadillas. Laura sabía que no podría soportar más. Cada respirar le pesaba. Cada ruido en la casa parecía un llamado. Con la luz encendida a su lado, decidió que debía encontrar a los demás. Necesitaban unirse. Esa era la única forma de lidiar con el horror que los cercaba. Tomó el talismán de Carla, su única conexión con los demás, y salió de su habitación. El pasillo estaba oscurecido por sombras imprecisas. Se detuvo un momento, incapaz de moverse, sintiendo que algo lo esperaba, oculto en la penumbra. «Vamos, tú puedes hacerlo», se dijo, apretando el talismán con fuerza. Se adentró, dispuesta a enfrentar sus miedos. Mientras tanto, en casa de Marcos, la risa se desvaneció, dejando solo un eco de lo que había sido. Convencido de que tenía que hacer algo, comenzó a caminar alrededor de la habitación. Las paredes parecían susurrar. Le hablaban de los horrores que había guardado en su mente. Sin pensarlo, salió al pasillo, buscando algo o a alguien que lo ayudara a darse cuenta de que no estaba solo. Diego, con el corazón acelerado, sintió una necesidad urgente de encontrar a sus amigos. Estaba cada vez más convencido de que si no actuaba, sus miedos lo consumirían. Al abrir la puerta, un frío repentino lo envolvió. Había algo en el aire que no se podía ignorar. Miró hacia el jardín, donde las figuras aún danzaban. Sin pensarlo, salió, su voz resonando. «Chicos, aquí estoy». En el lugar de Carla, el talismán seguía brillando tenuemente. «Debo encontrar a los demás», pensó, mientras se movía hacia su puerta. La visión del espejo todavía la atormentaba, pero sabía que debía enfrentar esa pesadilla en lugar de huir de ella. Con una mezcla de determinación y miedo, abrió la puerta y se unió al viento que soplaba contra su cara. Los amigos comenzaron a reunirse.
pero lo que encontraron no era el alivio que esperaban. Las sombras eran más densas en el salón, como si la propia oscuridad se estuviera acercando a ellos. En ese preciso instante, una risa burlona resonó, más fuerte y amenazante que antes. Era como si la casa en sí se estuviera riendo de su desesperación. «¿Qué pasa aquí?», preguntó Laura, aferrándose al talismán que parecía vibrar en su mano. Todos quedaron en silencio, mirando al vacío, donde antes había chapoteado una luz débil. De repente, el suelo tembló nuevamente, esta vez con más fuerza. Una sombra oscura emergió en el centro de la habitación, tomando forma. Era una figura alargada, con ojos que brillaban como brasas. «Os he estado esperando», susurró con una voz que helaba la sangre. «Dejad que vuestros miedos salgan a jugar». Un grito colectivo retumbó en la estancia, pero antes de que pudieran reaccionar, las sombras los rodearon. La risa se transformó en un grito ensordecedor, un eco de sus propios temores. El talismán de Carla parpadeó brevemente, como si fuese un faro en la tormenta. «¡No! ¡No podemos dejarnos atrapar!», exclamó Marcos, intentando avanzar, pero la sombra se movió más rápido, atrapando a cada uno en su propio terror. Carla, aún sosteniendo el talismán a su pecho, cerciorándose que no se apagaría, imperiosamente gritó: «¡Mentalidad! No podemos permitir que nuestros miedos nos dominen». Mientras el terror se intensificaba, cada uno luchó con lo que habían traído de regreso de la oscuridad del bosque. Pero la sombra era astuta. Sabía cómo jugar con sus pensamientos más oscuros. Y en medio de la confusión, una revelación retumbó en cabezas. Los miedos no pueden alimentarse de lo que no se oculta. Pero podrían despojarse de sus propios fantasmas. Antes de que el horror se convirtiera en su única realidad, el suelo temblaba cada vez más, y en ese instante crucial, lo que no sabían era que la respuesta ya estaba escrita, y ellos no eran más que marionetas en un oscuro juego. La sombra avanzaba, y el tiempo se agotaba. ¿Tendrían la fuerza suficiente para cambiar el rumbo de su destino? ¿O cederían ante la oscuridad que tanto habían temido? El aire se volvió denso, pesado con la desesperación palpable de los chicos. La figura alargada de la sombra se retorcía, como si disfrutara del terror y la confusión que les invadía. Laura sintió un escalofrío recorrer su columna vertebral. «¿Qué quieren de nosotros?», cuestionó. Su voz temblaba mientras se aferraba al talismán, que vibraba con una energía extraña. «Quiero que sientas lo que han guardado en su interior», respondió la sombra con una sonrisa torcida, revelando dientes afilados. Los ojos ardían con una intensidad que parecía devorar la luz del salón. «No tenemos nada que esconder», gritó Diego. Pero el vacío de su voz se perdió en el eco del siniestro entorno. La sombra se abrió en torno a ellos, creando un círculo, como una trampa que presionaba cada vez más. Las luces parpadearon, y cada chispa hacía que la oscuridad se mostrara más amenazante. Entonces, una imagen emergió en la mente de cada uno de ellos, sombría y familiar. Eran sus propios miedos, sus anhelos no cumplidos, sus secretos. La risa burlona resonó nuevamente, esta vez quedándose en su interior, como un eco cruel que resonaba en sus pensamientos. «¡No! ¡Váyanse de nuestras cabezas!», imploró Carla, sus manos cubriéndose la cabeza, mientras los recuerdos la asaltaban. ¿Qué pasaría si la sombra se alimentaba de sus historias, de las partes más oscuras que habían aprendido a ocultar? Se preguntó si al hablar podrían liberar lo que les podría salvar. Marcos, con la voz temblando, empezó a hablar. Yo siento que no soy suficiente. Siempre me dicen que no puedo hacer nada bien». La sombra se iluminó, reluciendo como si cada confesión les alimentara.
De inmediato, se sintió un leve alivio, pero también el temor de que sus sombras internas se volvieran aún más reales. No podemos ser tan débiles, exclamó Laura, tomando una bocanada de valor. Si compartimos nuestras historias, tal vez podamos debilitarla. Yo nunca he estado a la altura. Siempre he sentido que hay algo más grande, empezó Diego. Con cada palabra, la sombra crujía, y por un breve instante, los ojos ardientes parecieron titubear. Al ver esto, Carla habló. Siempre he tenido miedo de no ser escuchada, de que no importe lo que diga. La sombra siseó, como si estuviera molesta. ¿Ves? Sigue. No paran hasta que todos estemos en la luz, gritó Marcos. Yo he tomado decisiones que lastimaron a otros, susurró Laura, su voz casi desvaneciéndose. Con cada revelación, la figura oscura parecía encogerse, como si las palabras valientes les robaban poder. Mientras el aire se llenaba de sus secretos, el talismán comenzó a brillar más fuerte. Es hora de que te enfrentes a nosotros. La sombra, sintiendo el cambio, se retorció nuevamente, pero sin soltar su agarre. Estamos a punto de descubrir el verdadero horror, dijo Diego. El miedo aún presente, pero la lucha valía la pena. Cada palabra de liberación se sentía como un estallido, como si las cadenas de sus propios temores empezaran a romperse. Pero lo que no sabían era que la sombra no se había debilitado, sino que estaba cambiando. Una oscuridad más densa comenzó a surgir de su interior, algo aún más aterrador. ¿De verdad creen que pueden liberarse tan fácilmente? Esto apenas comienza, y en ese preciso momento, un estruendo ensordecedor llenó el aire y el salón se sacudió. Nuevas sombras emergieron, enredándose con las viejas, amenazando con devorar no solo sus miedos, sino quienes eran realmente. Podrían enfrentarse a la sombra definitiva que surgía de los profundos abismos de su ser, o se perderían en el eco de sus propios gritos al nunca regresar a la luz. El estruendo reverberó en las paredes, mientras el aire se tornaba pesado de una nueva oscuridad. Los chicos se miraron, los ojos desorbitados, sintiendo cómo la angustia se transformaba en un pánico desesperado. La sombra se expandía, hinchándose con una fuerza inhumana. Eran sus secretos, sus miedos, cobrándose vida al salir de las profundidades inexploradas de su ser. Lo que al principio parecía una liberación, ahora resultaba ser un portal hacia un terror desconocido. ¡No! ¡Debemos unirnos!, exclamó Carla, apretando los dientes mientras sentía que el agarre de la sombra la estrangulaba. La desesperación pulsaba en su pecho. Cada latido le recordaba que el peligro era real y que la sombra no se detendría hasta devorarlos por completo. «Digan más», bramó la sombra, susurros guturales resonando en el aire. «Alimenta tu tristeza, enséñame tus secretos». Las luces siguieron parpadeando, y cada destello creaba un juego macabro de luces y sombras que distorsionaba sus rostros. Laura tomó una decisión. «Dejen de tener miedo. Hay que luchar». Una brisa helada atravesó el salón, como un recordatorio de que el poder residía dentro de ellos. Marcos, atrapado entre la desesperación y la resolución, se adelantó. «He dado la espalda a mis amigos por miedo a ser herido. Siempre he pensado que merecía el sufrimiento». La sombra se arqueó, disfrutando del veneno que fluía de sus revelaciones. En el fondo, la emoción se mezclaba con la culpa, creando una tormenta interna que empujaba a todos hacia la locura. Pero Laura no se dejó llevar. «Estamos juntos. Nadie tiene que estar solo en esto». El talismán brilló intensamente y una chispa surgió en sus corazones. «Recuerden,
Todo esto es una ilusión. No somos solo nuestros miedos, gritó ella, resonando confianza. Los chicos comenzaron a gritar sus historias, abriendo heridas que creían cerradas. 10. Siempre he sentido que no soy amado porque nunca fui suficiente. 9. Temo que mis decisiones lastimen a los que me rodean. 8. Quiero ser escuchado, pero me da miedo que nadie me entienda. 7. Igual que ustedes, me siento invisible. Para cada confesión, la sombra se retorcía y aullaba, como si la luz de sus verdades desplazara la oscuridad alrededor. Pero a medida que sus palabras fluían, nuevas sombras surgieron detrás de su figura, tan oscuras y amenazantes, que hacían trizas sus esfuerzos de liberación. Eran las representaciones de sus traumas más profundos, gesticulando con manos largas y garras afiladas. Esto no es solo un juego. La sombra rugió, cada palabra como un eco masivo que sacudía el suelo. Yo soy las tormentas que han enfrentado y se niegan a superar. Soy el secreto que intentaron enterrar. Un vacío se formó en el corazón de los chicos, un abismo que prometía el total desasosiego. Los gritos fueron creciendo, cada voz luchando por ser oída, pero el eco de sus mayores miedos opacándolo todo. Cuando pensaron que podían vencer, cada revelación transformó a su enemigo en una aberración, elevando su intensidad a niveles que desbordaban la sanidad. De pronto, una ráfaga de oscuridad invadió el aire. La sombra se volvió más gigantesca, sus ojos destellando con furia. ¿Creen que tienen más poder que yo? Siento su miedo, su desesperación, y me alimenta. En ese instante, la iluminación parpadeó de nuevo, y con un último aliento de esperanza, la luz que provenía del talismán brilló aún más, contrastando con la voracidad de la sombra. Pero a medida que intentaban permanecer unidos, los susurros de traición comenzaron a saborear la desesperación. Esto es solo el principio. La sombra hizo vibrar sus palabras, mientras un remolino oscuro giraba a su alrededor, y el eco de su voz se desvanecía como un lamento en la noche. La tensión amenazaba con estallar, y un sinfín de miedos ocultos estaba a punto de revelarse. El trueno resonó en el cielo, y el temor se intensificó mientras nuevas figuras emergían de la sombra, listas para conquistar su voluntad. ¿Podrían los chicos resistir la marea oscura que parecía devorarlo todo, incluso mientras luchaban contra sus propios demonios? ¿Acaso las verdades que compartieron servirían de escudo, o la sombría figura transformaría su tormento en una pesadilla eterna? Las nuevas figuras, una amalgama de formas grotescas y etéreas, danzaban en la penumbra. Sus cuerpos se retorcían como serpientes envenenadas. Los chicos retrocedieron, sus corazones martilleando en sus pechos, mientras un miedo primitivo se apoderaba de ellos. Se miraron unos a otros, y, en sus ojos, la incertidumbre profundizaba la herida que les habían infligido sus secretos. ¿Qué son?, preguntó Carla, su voz apenas un susurro. Las sombras de lo que no hemos dicho, respondió Marcos, temblando como una hoja en un viento gélido. Las criaturas se acercaron. Su aliento era frío y olía a desesperanza. Garras afiladas brillaban con un resplandor sobrenatural y, cuando se movían, emitían un sonido viscoso que calaba en los huesos. Un escalofrío recorrió la espalda de Laura. Sentía que el talismán latía, pero sería suficiente para protegerlos. «Recuerden lo que hemos compartido. ¡Juntos!», gritó Laura, intentando que su voz no temblara. Las garras de las sombras flotaron en el aire, tocando el talismán, que emitía destellos de luz, cada uno un intento débil de resistencia. Sin embargo,
El resplandor se tornaba opaco y agrietado, como si las criaturas absorbieran su fuerza. Un rugido sordo resonó, haciendo que el suelo temblara bajo ellos. Arcane, la líder de las sombras, se abalanzó hacia Marcos. ¿Has olvidado el dolor que causaste? Eres un traidor, y yo soy tu condena. Las palabras lanzadas como dagas se hundieron en su pecho. Su mirada se desvió al grupo, buscando la salvación en sus rostros. Pero el pánico brillaba en sus ojos, y el deseo de huir se dibujaba claramente en sus expresiones. «No eres un traidor, eres nuestro amigo», gritó Carla, intentando ahogar la voz del horror, cubierta de la angustia de años. Las sombras respondieron con risas crueles. Arcane se convirtió en un torbellino de oscuridad, mientras los chicos sintieron una presión creciente, como si una marea de miedo estuviera a punto de tragarlo todo. De repente, Laura recordó su única esperanza. El talismán iluminaba su pecho, titilando como una estrella que se niega a morir. «¡Aguanten! Sigan hablando. Las sombras son solo mentiras que estaban enterradas». Las voces temblorosas comenzaron a brotar de los chicos, resonando desmesuradamente en el aire. Hablaron de sus miedos más oscuros, el rechazo, la traición, la soledad. Se dieron cuenta de que compartir sus verdades les otorgaba fuerza, una chispa de luz que amenazaba con abrirse camino a través de la oscuridad tangible. Pero las sombras respondieron con más fuerza. Una sombra escamosa alzó una mano hacia Laura, y las garras rasgaron el aire. «Tu verdad debe ser la última. Una palabra equivocada, y todo se desmoronará». El miedo se apoderaba de ella. «No puedo. No puedo. Pensé que tenía que ser fuerte». «Ser fuerte no significa callar», intervino Carla, su voz firme en medio del caos. «Tienes que hablar, incluso cuando duele». Un estremecimiento recorrió a Laura, y una imagen cruzó su mente. La vez que su familia se desmoronó, y el silencio se apoderó de su hogar. El peso de no ser escuchada la presionaba, pero en esa oscuridad encontró su verdad. «Siempre he tenido miedo de ser una carga», dijo, y la sombra detuvo su carrera, atenta. «No quiero que me vean vulnerable». El talismán brilló intensamente, agujereando la oscuridad con un torrente de luz, pero la sombra estalló, tambaleándose por el impacto, y nuevos gritos resonaron desde el abismo. «Esa no es la única verdad que habita en tu alma. Hay cosas más perturbadoras». Mientras sus palabras impregnaban el aire, el ambiente se tornó aún más pesado. La lucha no había hecho sino comenzar, y el fin de la tormenta se vislumbraba a una distancia aterradora. En el eco horrendo de la sombra se escondía una advertencia que erguía todos los cabellos. «Cada confesión crea una conexión con nosotros. Están a solo un secreto más del caos total. Podrán contener la sombra, haciendo frente a todos sus miedos, o caerán irremediablemente en el abismo». La luz titileó, y un nuevo estruendo se levantó en la oscuridad, como un aviso de que el verdadero terror apenas estaba a punto de desatarse. El caos alcanzó su punto máximo. Las sombras rugían, y las verdades que habían compartido se convertían en armas que amenazaban con desatar calamidades aún mayores. Mientras el talismán de Carla brillaba con fuerza, el terror pulsaba en su interior como un tambor implacable, marcando el ritmo del horror que los rodeaba. «¡Sigan hablando! No podemos detenernos ahora», exclamó Laura, con la voz entrecortada por el miedo. Su declaración resonó como un mantra, y las palabras comenzaron a fluir. La fuerza que les había dado el talismán seguía iluminando sus corazones. Aún entre la maleza oscura, cada confesión derribaba una pieza del miedo que les habían inyectado. «Siempre creí que mi valor era un disfraz.
que si nadie me veía caer, entonces no podría ser herida, reveló Marcos, su voz temblando mientras el suelo resonaba con la risa oscura. La sombra se retorció, sintiendo el impacto de la verdad. Los valientes nunca caen, solo se esconden, gritó, la ira emitiendo vibraciones en el aire. Pero algo en sus ojos traicionaba su propio terror. Una grieta se formó en su control. Tu dolor es el mío, porque somos uno, intervino Diego, despojándose de la armadura que había construido a su alrededor. El miedo a perder todo lo que amo me ha hecho huir de mí mismo. De repente, espectros oscuros se derrumbaron alrededor de ellos, como si el vacío de la sombra se desmoronara bajo la presión de sus palabras. Pero la finalización de la lucha estaba lejos de alcanzarse. No, quiero que sintáis más dolor, no menos. El aire se tornó más denso, atravesado por el grito de la sombra, que luchaba por encontrar su lugar en el caos creciente. Una cortina de sombras densas apareció detrás de ella, dispuestas a llevarse otra parte de sus almas. ¿Qué más hay?, preguntó Carla, desafiando la oscuridad. En su corazón, la calma parecía surgir de las tinieblas. Si alimentas a la sombra con nuestros secretos, tal vez nosotros debemos comida a la luz con nuestras verdades. Está bien. Laura respiró hondo, sintiendo que las corrientes airadas giraban a su alrededor. Comenzó a hablar, dejando fluir la angustia que había mantenido escondida. Siempre sentí que no era suficiente, que decepcionaría a todos si me mostraba vulnerables. Mientras su confesión reverberaba, las sombras titubearon por primera vez, como si su poder se debilitara ante el valor de su exposición. El talismán dejó escapar una luminosidad vibrante, intensificándose a una composición de luz pura que amenazaba con engullir todo lo demás. «La vulnerabilidad es un acto de valentía», exclamó Carla, empoderada por el resplandor del talismán en su mano. Las palabras parecían danzar en el aire, llenando el espacio con una energía palpable. Desataron su historia, sus miedos, sus anhelos. Cada confesión deshacía poco a poco la rabia de la figura oscura. Yo solía creer que la abnegación era una forma de amor, y ahora no sé cómo amar a quien realmente soy. La declaración de Diego resonó y la sombra se retorció en una convulsión de humo. No podía mantener el control eso, no. Entonces, como un rugido lejano, se escuchó la advertencia ominosa. ¿Realmente creen que han ganado?, susurró la sombra, mientras las arremetidas de oscuridad parecían multiplicarse, convirtiéndose en un torrente voraz. Podemos tocar luz, pero las tinieblas siempre están dentro, advirtió Arcane, asumiendo el papel del eco del horror con una mueca maliciosa. Vuestras verdades no son más que trampas, y yo me alimentaré de ellas. Pero Carla, en su lucha por mantenerse firme, declaró: las sombras no pueden permanecer donde hay valor. Juntos, con las manos unidas, ofrecieron sus verdades en una conjura potente. El talismán resplandecía, y su luz comenzó a atravesar la opacidad del ambiente, desterrando las sombras cercanas. Con una explosión de luz, la sombra agonizaba al borde de la existencia. ¡No! A medida que el brillo aumentaba, deformando la figura de Arcane, el pavor que existía sobrepasaba su túnel oscuro. Los chicos habían encontrado su fuerza en la verdad compartida, y la unión les había aportado una potente determinación que eclipsaba el horror que les amenazaba. Fuerza tras fuerza, idea tras idea, las sombras se retorcían en la confusión, y Carlos, impulsado por un último soplo de coraje, gritó: «¡Se acabó! ¡Nosotros elegimos lo que somos!». Una ola de energía se deslizó a su alrededor, resonando con la luz eterna del talismán. Las palabras vibraban en esa luz,
revelando un camino hacia la libertad. Las sombras finalmente se dispersaron en gritos desgarradores. Volando hacia un vacío oscuro, Arcane desapareció, tipo de papel y polvo entre los dedos. Y el talismán, una vez más, mostró su esplendor. Cuando la luz se asentó, la habitación volvió a quedar en calma. La luz resplandecía, bailando suavemente por las paredes. Los chicos, exhaustos, pero liberados, se abrazaron mientras dejaban que el alivio se deslizara entre ellos. Habían enfrentado sus temores más oscuros, y ahora, mientras el talismán parpadeaba suavemente, sabían que podrían enfrentar cualquier oscuridad, juntos. Sin embargo, en el rincón más oscuro de su mente, una sombra permaneció, sutil y omnipresente, un recordatorio de que la batalla nunca terminaría realmente. Pero hoy, al menos, habían ganado la guerra, de pie, bajo la luz tenue. Carla sintió que un nuevo camino se abría ante ellos. Un camino en el que sus voces nunca más quedarían ahogadas por la sombra que tanto habían temido. El titilar del talismán hizo eco de una única verdad. Su viaje apenas comenzaba. La oscuridad no era el fin, era solo un nuevo comienzo. Una responsabilidad de seguir hablando, compartiendo su luz con el mundo. Al salir, el sol comenzaba a asomarse en el horizonte, marcando un claro renacer. Había una oportunidad de redención, y ellos tenían el poder de forjar su destino. Con renovada determinación, el grupo se adentró a un nuevo día, dejando atrás la oscuridad para siempre. El final de su historia era el comienzo de un viaje, y nunca olvidarían que juntos podrían enfrentar cualquier tormenta. Pero, como siempre, el verdadero viaje estaba más allá del horizonte. Te quedaste sin aliento. Este es el momento de actuar. Suscríbete inmediatamente al canal para no perderte las próximas historias exclusivas y darle al botón de like ahora mismo, porque tu apoyo alimenta el algoritmo que permite que más personas descubran estas escalofriantes narraciones. Inunden la sección de comentarios con sus reacciones y teorías sobre este final. Y no esperes ni un segundo más para compartir instantáneamente este video con al menos 5 amigos que necesitan ver esta conclusión. Tu participación es fundamental. Hazlo ahora.